Buenas. Desde la Personería Municipal de Norosí les traemos hoy unos tips sobre la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o, como la conocemos, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. ¿A quiénes o para quiénes se elaboró esta norma? Óigase bien. En el artículo 3 de esta norma, Ley 1448, encontramos para quién va dirigida la aplicación de la presente ley. ¿Qué dice este artículo? Dice lo siguiente. Artículo 3. Víctimas. En este artículo vemos quiénes son víctimas para el Estado con relación, repito, con relación a la aplicación de esta norma. Se consideran víctimas para los efectos de la Ley 1448 aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero del año 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas, óigase bien, dentro del marco, dentro del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente, es decir, los abuelos. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, es decir, que se configure, que se lleve a cabo el hecho victimizante. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Algo muy importante que dice el párrafo número 3 de este artículo 3 de la Ley 1448. Pero, ¿qué dice el parágrafo 3? Dice lo siguiente. Óigase bien. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, repito, el artículo 3 de la Ley 1448, no serán considerados víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Óigase bien, repito, para los efectos de la definición contenida en el presente artículo de la Ley 1448, no serán considerados víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Eso por un lado. Aquí pueden leer lo explicado previamente. Ahora nos adentramos al capítulo 2 de la Ley 1448. Este capítulo inicia desde el artículo 49 y trata sobre las medidas y atención a las víctimas.
medidas de asistencia y atención a las víctimas. El artículo 49 desarrolla lo siguiente. Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar la incorporación a la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico, psicosocial a la víctima, con miras siempre a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. Esto contiene el artículo 49. Ahora nos adentramos en el artículo 50 de este mismo capítulo, capítulo 2. Asistencia funeraria. ¿Qué dice este artículo? Oigan, en cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, las entidades territoriales, en concordancia con las disposiciones legales de los artículos 268 y 269 del Decreto Ley 1333 de 1986, pagarán con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios a las víctimas a que se refiere la presente ley. O sea, las víctimas a las que consideramos víctimas según esta norma en el artículo 3. Bueno, a las víctimas a que se refiere la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, siempre y cuando no cuenten con recursos para sufragarlos. Aquí tenemos un parágrafo en este artículo. Los costos funerarios y traslados en caso de que la víctima fallezca en un municipio distinto a su lugar habitual de residencia serán sufragados por los municipios donde ocurrió el deceso y aquel en el que la víctima residía. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos entidades territoriales tendrán, por así decirlo, que meterse la mano al drill y ayudar a los familiares de la víctima que falleció. Primero, el alcalde del municipio donde falleció debe aportar. Y segundo, el alcalde del municipio donde habitaba, donde tenía su residencia, la víctima que falleció, también debe aportar recursos con relación a la asistencia funeraria. Aquí pueden leer lo previamente explicado sobre atención funeraria. También en este capítulo encontramos lo desarrollado con relación a los temas de prestación de servicios de salud. El artículo 53 nos dice que las instituciones, tanto públicas como privadas, que presten servicios de salud, deben atender a las víctimas cuando los casos sean de emergencia, sin colocarle ninguna condiciones, solo por el hecho de ser víctima, debe facilitarle el acceso y la atención de la mejor manera. Los invito, esto se encuentra en el artículo 53 de la ley 1448 de 2011. ¿Qué nos dice el artículo 54? En este artículo 54 habla sobre los servicios de asistencia en salud. Aquí encontramos una serie de servicios que también los invito a leer, aunque sin embargo también se los voy a compartir en este video a continuación. ¿Cuáles son estos servicios a los cuales las víctimas tienen derecho aquí en Colombia? El Estado debe facilitarle todo el acceso a una atención de una manera digna a
a la víctima. Aquí pueden leer. Ahora voy a explicar lo que desarrolla el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011. Este artículo desarrolla todo lo referente a la declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento forzado. ¿Pero qué dice? Óigase bien, la persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público dentro, óigase bien, dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1 de enero de 1985 y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la Ley 1448. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de registro deberá respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. En este artículo 61 tenemos un parágrafo y dice lo siguiente: se establece un plazo de 2 años para la reducción del subregistro, periodo en el cual las víctimas de desplazamiento de años anteriores podrán declarar los hechos con el fin de que se decida su inclusión o no en el registro. Para este efecto, el Gobierno Nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a fin de que las víctimas de desplazamiento forzado que no han declarado se acerquen al Ministerio Público para rendir su declaración. Tenemos un segundo parágrafo que dice: en las declaraciones presentadas 2 años después de la ocurrencia del hecho que dio lugar al desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas. En cualquier caso, se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron su desplazamiento, para contar con información precisa que permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al registro. Tenemos un tercer parágrafo que dice: en eventos de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento. La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien indagará por dichas circunstancias y evitará la diligencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados. Tenemos el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011. ¿Qué dice este artículo 63? Desarrolla lo concerniente a la atención inmediata. ¿Qué es la atención inmediata? Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia humanitaria. Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal, receptora de la población en situación de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata, óigase bien,
entes territoriales, de manera inmediata, lo dice la norma, desde el momento en que se presenta la declaración hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Parágrafo 1 del artículo 63. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el artículo 61 de esta ley y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los 3 meses previos a la solicitud. Repito, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los 3 meses previos a la solicitud. Ahora, cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima de desplazamiento forzado presentar su declaración en el término que este parágrafo establece, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento, frente a lo cual el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas circunstancias e informará a la entidad competente para que realicen las acciones pertinentes. Parágrafo 2. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la presente ley. Esto lo manifiesta el parágrafo 2 del artículo 63. Artículo 64. Atención humanitaria de emergencia, reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. ¿Qué dice este artículo? Es la ayuda humanitaria a la que tiene derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas y se entregará de acuerdo al grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas la víctima haya declarado y hayan transcurrido los primeros 3 meses, la unidad, tras su valoración, expida el acto administrativo, donde se diga si fue incluido o no fue incluido. Y si fue incluido como víctima, la unidad de víctimas le facilitará una serie de ayudas humanitarias. Esas son las famosas ayudas humanitarias de emergencia. Son 3 ayudas, cada 4 meses dichas ayudas se facilitarán a las víctimas. Tenemos el artículo 65 que establece las ayudas humanitarias de transición. ¿Cuáles son estas ayudas? Óigase bien, es la ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de desplazamiento forzado e incluida en el RUT, que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIT, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de emergencia. Bueno, el artículo 66 nos habla de los retornos y reubicaciones. Este artículo está reglamentado por el Decreto Nacional del 2569 de 2014, con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado, que decidan voluntariamente retornar o reubicarse bajo condiciones de seguridad favorables. Estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos. Oígase bien, repito. Estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento. Eso establece el artículo 66 de retornos y reubicaciones. Ahora, artículo 67. Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo de desplazamiento forzado cuando la persona víctima de dicho desplazamiento
a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el gobierno nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos, para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo al artículo 60 de esta ley, Ley 1448. Quiero aprovechar este video para informarles a todas aquellas personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado para la época del 20 de marzo de 2021, tras los enfrentamientos entre diferentes grupos armados al margen de la ley, en la zona alta del municipio de Río Viejo, zona alta del municipio de Arenal, zona alta del municipio de Montecristo y zona alta del municipio de Norosí, zonas limítrofes, zonas que confluyen en las veredas Canónico, La Garita, Cuatro Bocas, también conocida como La Veta, y Juan Martín. Les recuerdo que tienen hasta este 20 de marzo de 2023 para poder declarar, porque ese día se vencen los términos de 2 años para que ustedes puedan solicitar su inclusión en el registro único de víctimas. Así que, con voluntad y actitud, se puede trabajar con rectitud.